Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo a la cuadrilla de tu dinero. Ya sabéis que estamos empeñados en traeros contenido de calidad, contenido de interés que os pueda gustar y que os sirva siempre, os sume a este camino de crecimiento en el mundo de las finanzas que emprendemos desde hace 6 años. Manuel Llamas, Domingo Soriano, un servidor con la ayuda de Value School, con la ayuda de Locos de Wall Street, con la ayuda de tantos amigos, tantas gestoras que nos acompañan cada semana en Tu Dinero Nunca Duerme. Y ahora también aquí en el canal de La Cuadrilla de Tu Dinero. Ya sabéis, La Cuadrilla de Tu Dinero, que es ese club de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, en el que, pues todos aquellos que os habéis suscrito al canal o a nuestro club de amigos de La Cuadrilla de Tu Dinero, entrando en lacuadrillatudinero.com, pues tendréis de manera preferencial este tipo de contenidos y otros que otra gente que no es amiga de La Cuadrilla de Tu Dinero no podrá ver. Hoy traigo un tema interesantísimo y un invitado que es el que tenía que ser, no podría ser otro. Hoy vamos a hablar de deuda pública, vamos a hablar de masa monetaria, vamos a hablar de inflación y de cómo hay algunos productos de inversión, concretamente una materia prima en concreto, que pues podría estar siendo la solución a muchos de los problemas que vamos a poner encima de la mesa. Estamos viendo fenómenos que no habíamos visto antes, pero antes dejadme que os presente a otro fenómeno que es nuestro invitado de hoy. Vamos a ver a nuestro invitado de hoy en primer lugar. Gustavo Martínez, ¿cómo estás, Gustavo? Pues ahora mucho mejor después de la presentación que me has hecho. Yo no creo que me la merezca, pero bueno, muchas Y es gracias. que no se me ocurre otra persona a la que llamar para hablar precisamente de los agregados M2, de cómo está afectando esto a los fenómenos inflacionarios, a las políticas de los tipos de interés de los bancos centrales. Por extensión, viéndolo con un fenómeno adicional que coincide en el tiempo, que es el mayor endeudamiento que se ha visto en muchísimos años, en décadas, en los dos grandes centros de negocio del mundo occidental, Estados Unidos y Europa, y para hablar también de esa materia prima que decíamos que es el oro. Vamos a ir ya con este tema porque no lo quiero alargar demasiado, pero sí déjame que recuerde a todos los amigos que estáis viendo este vídeo y que os interesan estos contenidos, dadle a suscribir, darle a la campanita, haceros amigos del canal y entrar en lacuadrillatudinero.com y ahí rellenéis un formulario sencillísimo en el que solo os pedimos vuestro correo electrónico, es absolutamente gratuito y podéis acceder de una manera preferencial a este tipo de contenidos. Yo quería contar contigo, Gustavo, profesor de la UFM, asesor financiero, experto en finanzas y, en definitiva, amigo de la cuadrilla Tu Dinero y de Tu Dinero Nunca Duerme. Gustavo, gracias por acudir a la llamada de este canal en el que poquito a poco vamos creciendo. Bueno, muchas gracias, Luis. De verdad que es un placer y yo de verdad que recomiendo encarecidamente tu canal y más canales como el tuyo, pues harán a una sociedad más valiosa y mejor, ¿no? Sí, bueno, ahí me gusta mucho, sabes que somos muy fan de Milei, que llegó al poder con uno de los eslóganes que a mí me parecía fantástico, el yo no he venido a guiar corderos, sino a despertar leones. Hay mucho león que despertar en el mundo de las finanzas y de la cultura financiera y de la construcción de un patrimonio. En España, la verdad que es una asignatura pendiente, es algo que interesa y que afecta a todo el mundo y que poquito a poco, a través de este tipo de iniciativas, pues intentamos aportar nuestro granito de arena para que la gente empiece a abrir los ojos y darse cuenta de la importancia que tienen todos estos asuntos. Importancia de asuntos como el que nos traemos hoy aquí, Gustavo. Abrimos fuego. Decíamos el otro día en el programa En Tu Dinero Nunca Duerme, nos acompañabas y comentábamos el fenómeno que se está produciendo actualmente, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? La inmensa cantidad de masa monetaria que se ha generado durante los últimos 10 años. Los bancos centrales han estado dándole a la máquina de hacer dinero, han inundado los mercados de dólares y de euros en unas proporciones que no se veían desde hace muchísimo tiempo y coincide esto en el tiempo con el mayor endeudamiento público en Estados Unidos y también en Europa. Claro, esto nos ofrece unos problemas fundamentales de incentivos, porque, claro, cuando se ha subido, cuando había crecido en otras ocasiones muchísimo la masa monetaria, los bancos centrales lo tenían fácil, subían mucho los tipos de interés, esto hacía que la inflación entrara en vereda, digamos, se eliminaba parte de ese exceso monetario, volvíamos a términos de equilibrio y la economía se saneaba. Hablamos
de subidas como la de Volcker, ¿no? Del 20% de los tipos de interés. Claro, que en aquellos momentos el endeudamiento en Estados Unidos no era ni de lejos el endeudamiento que tenemos hoy en día, ¿no? Con unas tasas de deuda pública nunca vistas. En Europa pasa algo similar y hay un fenómeno que no todo el mundo conoce, pero que tiene mucho que ver con cómo funciona la inflación, que lo que hace la inflación al final es restar poder adquisitivo al dinero, o digamos que cada una de las unidades monetarias, de los billetes, de las monedas, valga mucho menos. Y es que al único al que favorece es al que está sobreendeudado, con lo cual nos encontramos con un escenario perverso. Muchísima deuda pública, muchísima masa monetaria y un incentivo brutal para los estados para mantener inflaciones altas que hagan que su deuda merme en balance. Lo primero de todo es que la gente entienda qué es la inflación, ¿no? Porque si la gente no entiende qué es la inflación, complicado entender el resto. Complicado entender por qué se revaloriza el oro, complicado entender por qué las bolsas suben para proteger contra la inflación, complicado en general poder tener una responsabilidad financiera con tu patrimonio a futuro correcta. Si no sabes siquiera qué es la inflación, quién la produce y quién es el que se beneficia de ello, ¿no? Y te digo esto, Luis, porque cada vez que hay un repunte de la inflación o hay inflación, el culpable es el empresario, ¿no? Sí. Aquí en España. Precisamente por lo que tú has dicho, Luis, porque hay un defecto brutal de cultura financiera en España y, por tanto, gente como tú y como yo, pues tenemos una labor fundamental y cada vez más extensa, ¿no? Yo creo que es necesario que más voces como las nuestras se alcen y expliquen a la gente que la inflación es un impuesto oculto que te mete el Banco Central a través de la expansión de la oferta monetaria en aras de que sea en última instancia el ciudadano el que pague la borrachera de gasto público y la irresponsabilidad de los políticos. Eso es la inflación. Porque, que la gente entienda que es un impuesto que no se ve. Porque si tú vieras ese impuesto directamente en tu cuenta bancaria, como por ejemplo ves el pago de la luz al final de mes y ves o el recibo del colegio o lo que sea, y vieras inflación, pues si tienes 100.000 euros, inflación 6.000 euros, inflación, vamos a poner al mes, una inflación del 5 o 6% sobre 100.000 euros son unos 6.000 euros al año, vamos a poner 500 euros. Tú imagínate que al 31 de diciembre de cada mes ves inflación 500 euros, inflación 500 euros, inflación 500 euros. Pues entonces a lo mejor sí te preguntas de dónde viene ese impuesto, ¿no? O qué es lo que está pasando. Porque si ves que el yogur sube, pues es muy sencillo que te llegue un Echenique o te venga un político demagogo y te diga que es que el empresario Paco Roche es un ladrón, ¿no? Cuando los márgenes de Mercadona son de menos del 3% y además Mercadona muchas veces en términos reales no tiene beneficios porque no es capaz de trasladar toda la inflación desde los costes al beneficio. Entonces, ¿qué es la inflación? Pues la inflación, como bien has definido tú, Luis, es el exceso o el aumento constante de la oferta monetaria que genera, por ende, un aumento de los precios porque al final la oferta monetaria o los billetes tienen una función que es la de perseguir bienes y servicios. Si tú tienes muchos más billetes en una economía persiguiendo bienes y servicios, por la ley, porque el ser humano tiende a valorar cada vez menos de aquello que tiene cada vez más, es la utilidad marginal decreciente, el ser humano tiende a valorar menos el dinero y el dinero no es una excepción, el dinero tiene un precio y eso es la inflación, que no tienes un aumento desmesurado de la oferta monetaria sin que responda a un aumento de la producción. Correcto. Por lo tanto, eso es la inflación. Así es como tenemos que entender la inflación. Entonces, si nos convencemos, cosa que ya sería un paso fantástico, ¿no? Que todo el mundo pudiera entender que la inflación no es la subida de precios, sino que cada una de las monedas que tienes en la cartera, en el monedero o en la cuenta del banco vale menos, tiene mucho menos poder adquisitivo. Y no por efecto de la ambición de los empresarios, que al revés, los empresarios son unos de los que primero sufren el problema de la inflación. De hecho, todos aquellos empresarios que producen bienes y servicios que no pueden, digamos, soportar la tasa de inflación, hará que probablemente quiebren o se encuentren muy cerca de la quiebra, porque no podrán, digamos, trasladar la subida de sus costes de producción a su producto y esto va a hacer que pierdan márgenes y que finalmente entren en pérdidas y que hagan que el producto o servicio que prestan les conduzca a la quiebra.
Una vez entendemos la inflación como un fenómeno monetario en el que se produce un incremento enorme de la masa monetaria, vayamos, ¿dónde vemos la masa monetaria? ¿Dónde comprobamos que eso es como estamos diciendo? Estamos hablando de una cosa que se llama agregado M2. ¿Cómo definimos el agregado M2? Vale, pues creo que lo que estás haciendo es fundamental, ¿no? Dices, vale, hay inflación, pero ¿por qué hay inflación? Porque me lo dice el Estado a través de una cesta que calcula, puede ser que me lo crea o no, que se llama IPC o CPI en Estados Unidos, o porque yo lo noto en mi bolsillo porque veo que la leche está más cara y la carne está más cara, pero además de eso, ¿cómo puedo anticiparme a la inflación? ¿No? Es decir, no quiero que me pille el toro, no quiero empobrecerme y que ya sea tarde, quiero anticiparme. Bueno, pues como bien has dicho tú, si decimos que la inflación es el fenómeno por el cual los precios suben como una consecuencia de un aumento de la oferta monetaria que no responde a la producción, tenemos que analizar dos variables. Por un lado, la oferta monetaria y por otro lado, la producción. La producción la podemos analizar de forma rápida a través de los indicadores de producción, ya sea el manufacturero o uno más agregado o la demanda agregada, que es el Producto Interior Bruto, pero antes de la producción tenemos que irnos al estudio de la oferta. ¿Y cómo analizamos la oferta? Pues mediante lo que acabas de decir tú, que son los agregados monetarios. Dentro de los agregados monetarios tenemos los tenemos de menor a mayor liquidez o vencimiento, perdón, de mayor liquidez a menor liquidez, es decir, de menor a mayor vencimiento, y tendríamos M0, M1, M2, M3. Los más importantes, ¿cuáles son? Pues la M0 y la M2. La M0 es la base monetaria, es decir, el efectivo más los depósitos o, dicho de otra manera, toda la deuda que tiene el Banco Central, el pasivo del Banco Central. Pero eso es importante entenderlo para entender que los bancos centrales no pueden crear dinero, no son los responsables de expandir la oferta monetaria, porque lo que incide en la inflación o cómo se mide la inflación es a través de la oferta monetaria. Y la oferta monetaria no es la base monetaria, la base monetaria es la M0, la oferta monetaria es la M2. ¿Por qué? Porque se compone de esa base monetaria, es decir, de efectivo más depósitos a la vista, más, efectivo más reservas, que sería la M0, más depósitos a la vista. Estos depósitos a la vista no los crea el Banco Central. El Banco Central crea reservas. Quien crea los depósitos a la vista son los bancos comerciales. Por tanto, los responsables últimos de la expansión de la oferta monetaria y, por tanto, de la inflación son los bancos comerciales a través de las políticas monetarias que establecen los estados a través de sus mandatos hacia los bancos centrales, porque quien piense que el Banco Central es independiente, entonces tiene un problema, ¿no? Así que lo que tendríamos que fijarnos, Luis, es tanto en la M2 como la M0. En la M2 para ver cuántas reservas está creando la Reserva Federal, y ahí estás poniéndote un gráfico de FRED, que es el programa, el software que la Reserva Federal, muy bueno además, y que todos deben de seguir, que la Reserva Federal nos muestra para que veamos todos sus volúmenes, sus agregados, sus variables, etcétera, etcétera. Y tendríamos que mirar la M0 y sobre todo la M2. Y la M2, si pones el gráfico, pues vamos a ver que está en 20, entre 20 y 21 trillones de dólares, es decir, 20 y 21 billones de dólares americanos. Y la M2 no ha caído a prácticamente nada o sea, no se ha drenado prácticamente nada de liquidez desde que se pusieran en marcha todas las medidas para generar inflación prepandemia. En el año 2019 la M2 estaba en 15 trillones. Te lo digo todo de cabeza, ¿eh? Pues mira, esta última línea que marca la mini recesión que tuvimos en el año 2020, ¿vale? Que como consecuencia de la crisis del COVID, si trazamos una línea horizontal, pues nos llevará a que más o menos la cantidad de dólares que había en el mercado en el año 2020, antes de que se produjera la pandemia, o sea, te hablo de finales del 2019, la cantidad de masa monetaria que había en el mercado era de 15 billones, vamos a hablar en términos de unidades europeas, 15 billones europeos, ¿vale? 15 billones con B. Con B, exactamente, o trillones americanos. Ya sabemos que la unidad americana es un trillón equivale a un billón europeo, un trillón americano, ¿vale? En solo 4 años se ha incrementado la masa monetaria un 25%, casi más de un 25%. Hemos pasado desde los 15 trillones a los 21
a los 21 trillones en solo 5 años. Es decir, que en solo 5 años hemos incrementado 5 billones europeos de dólares la masa monetaria, que es el equivalente a los 10 años anteriores. ¿Vale? Claro. Eso es una auténtica aberración, es una barbaridad. Ahora con las subidas de los tipos de interés, esto se ha tenido que corregir. Este es el discurso que estamos escuchando, pero ¿esto es cierto o no es cierto? No, no es cierto, porque no se ha drenado de liquidez. O sea, lo que para tú poder drenar de liquidez el sistema, tienes que hacer el efecto contrario que hiciste, o sea, la maniobra contraria que hiciste para dotar de liquidez el sistema. ¿Cómo dotabas de liquidez el sistema? Aprovisionando tu balance, el balance del Banco Central, mediante la compra de bonos. Cuando el Banco Central compra bonos, para resumir y no liar demasiado a la audiencia, cuando tú compras bonos, el Banco Central está dando a cambio algo y queda algo, pues depósitos, vamos a llamarle liquidez, para que todo el mundo lo entienda, aunque hay ciertas particularidades en esto que os estoy contando. Vale, si tú quieres ahora drenar el sistema de liquidez, pues tendrás que hacer lo contrario. El Banco Central tendrá que vender bonos, pero es que a la primera que se ha puesto a vender bonos, ¿qué ha pasado? Que los tipos de interés han subido mucho como consecuencia de que se produce una reducción en la oferta de bonos. ¿Y qué pasa cuando los tipos de interés suben? Pues que, voilà, se producen problemas en el sistema, sobre todo en el sistema bancario. ¿Por qué? Porque sus balances están tremendamente apalancados. ¿Y el apalancamiento qué es? Una variación porcentual muy grande con respecto el efecto palanca con respecto a una unidad muy pequeña. Es decir, multiplicas o multiplicas o divides los beneficios, obteniendo muchas pérdidas o ganancias. Entonces, ¿qué pasó? Que a poco que se pusieron a reducir la oferta a reducir digamos, la cantidad de dólares en el mercado, los tipos de interés suben y eso provoca pues que muchos balances de los bancos se resientan como consecuencia de que al aumentar el riesgo disminuyen los precios y todos los bonos que tenían los bancos comerciales caen mucho de precio. ¿Qué pasa? Que cuando tienes que deshacer esos bonos porque tienes que atender obligaciones de acreedores que quieren su dinero, pues entonces los tienes que hacer al valor de mercado y tú los tienes contabilizados a otro valor. Ahí obtienes una pérdida. Entonces los bancos como Silicon Valley Bank en el año 2022 pues sufren mucho y quiebran. Pero claro, llega la Reserva Federal mediante unas nuevas ventanas de liquidez llamadas BTFP y lo rescata. Y por tanto, el sistema no ha drenado de liquidez y sigue habiendo prácticamente la misma oferta monetaria que había hace un año, 2 años o 3. Con lo cual, es normal que la inflación siga siendo estructural, ¿no? Es decir, que seguimos teniendo una inflación estructural, seguimos teniendo debajo del suelo, debajo de nuestros pies, una bolsa gigantesca de dólares. Y esto, decíamos el otro día, Gustavo, y a mí es una de las cosas que más me preocupa, es que al mismo tiempo resulta que al mismo tiempo que tenemos digamos, esta masa monetaria tan inflada, resulta que, vamos a compartir aquí un gráfico, si miramos los niveles de deuda pública en Estados Unidos, esta curva que estamos mostrando de 1940, donde la deuda pública estadounidense está pues cerca de cero, vamos hasta 1982, cuando ya nos acercamos al millón de dólares americanos, perdón, al trillón americano. Y bueno, el caso es que nunca en la historia, ni siquiera en los periodos de guerra en Estados Unidos, se había dado un fenómeno de deuda pública tan brutal como la que tenemos, como la que se presenta ahora mismo. Fíjate si esto no se ha dado nunca en la historia, que estamos hablando de que la deuda total agregada ahora mismo en Estados Unidos es de 35 billones de dólares, cuando en niveles prepandemia estábamos en 23 más o menos. O sea, se ha incrementado en un 50% aproximadamente. El porcentaje de la deuda pública sobre PIB. Ese sería el PIB, ese sería el ratio deuda-PIB, ¿vale? Que ahora mismo está en un... Sí, que aproximadamente está en un 125 en Estados Unidos. Pero fíjate, ¿Vale? claro, esta es la Segunda Guerra Mundial y ahora mismo, 2020, sí. Fíjate hacia dónde llega el pico. Es decir, nunca en la historia Estados Unidos había tenido un problema de deuda tan fuerte como tiene ahora.
al mismo tiempo que nunca en la historia, por las gráficas que hemos visto, al menos en la historia reciente, hemos tenido un incremento de la masa monetaria tan bestial como el que sufre Estados Unidos o como el que sufre el dólar. Yo tengo muy poquita confianza de que venga un nuevo Volcker, Luis, y se cargue el sistema. Y Volcker, no olvidemos que se suicidó él también, ¿eh? Y también suicidó o asesinó políticamente a Carter, que perdió las elecciones contra Ronald Reagan. ¿Por qué? Porque precisamente por haber llevado a Estados Unidos una crisis y a una de las mayores crisis a nivel de Latinoamérica que se recuerdan. Cuando subió los tipos de interés al 20%, Volcker decidió ser responsable. La pregunta es, ¿creemos que ahora va a venir un político y va a ser responsable? Pues yo lo veo muy complicado, ¿no? No creo que, yo a corto plazo no lo veo, no veo un Milei en Estados Unidos ni de coña, y aparte que Estados Unidos no le beneficia tampoco, ¿para qué? Si es que es que no hay status quo en el pensar que alguien va a venir un político en Estados Unidos y va a solucionarlo cuando a Estados Unidos le beneficia rebajar cuanto antes los tipos de interés, que haya una inflación estructural, que ya se la tienen que ir metiendo a la gente para que lo vaya viendo del 3,5, 4% como mínimo y unos tipos de interés por debajo. Pero Luis, mira, teníamos la deuda en Estados Unidos estaba en el nivel prepandemia en 23 billones, ahora está en 35 billones, casi un incremento de un 50% de deuda solamente en 4 años. Prácticamente todo el crecimiento del Producto Interior Bruto se explica con deuda. Los americanos endeudan cada día 11.000 millones de dólares, con un déficit estructural que el mejor de los casos va a estar en el 6% y en el peor de los casos un 10%. El mundo está abocado a tener represión financiera. Esto es, inflación por encima de los tipos de interés. Y el que no lo vea, pues que no compre oro. Okay. Hombre, yo creo es que las dos gráficas que hemos visto ahora mismo, Gustavo, es que no nos las estamos inventando. Es que quiero decir que son es lo que ha sucedido, es lo que está sucediendo. Son cifras además oficiales, no nos las estamos inventando, no estamos sacando conejos de la chistera. Esta es la realidad que estamos viviendo, esta es la realidad que estamos pisando. Y el que no la quiera ver es que es ciego. Y aquí en este contexto es donde entra Gustavo Martínez con su espada y hablándonos precisamente del oro. ¿Por qué en este escenario, y ahora aquí es donde rizamos el rizo y damos soluciones, por qué el oro es una solución a lo que está sucediendo? Bueno, ahora Luis, muchas gracias por esto. La verdad es que yo me congratulo y me siento orgulloso de haber acertado, porque si no hubiera acertado se me hubiera echado todo el mundo encima. Luis, y tú sabes que yo lo he dicho, digo, joder, me van a atizar como no se cumpla el escenario, porque además yo soy polémico en redes y tal. Bueno, ya sabes que yo soy una persona que se aburre si no genera cierta polémica. Sí, no, se lo dices a un grupo precisamente que no nos caracterizamos por ir en el mainstream. A mí no me gusta callarme, Luis, tampoco. Y me gusta llamarle a las cosas por su nombre y apellidos, ¿no? Y lo que está claro, y yo el año pasado, pues el oro caía, estaba a un 1.600 y pico y mucha gente se mofaba y me decía, venga, Gustavito, ¿cómo van las mineras? ¿Cómo va el oro y tal? Y yo mantenía la tranquilidad y decía, vosotros lo que tenéis que hacer es comprar, seguir comprando y tal y cual. Digo, no, te vemos muy, muy seguro y tal. Digo, bueno, mira, la tesis de inversión, yo no soy ningún genio, Luis, y de hecho soy una persona bastante torpe. Te digo que la tesis de inversión del oro la podía haber explicado mi hijo, que tiene 10 años, perfectamente. La tesis de la inversión del oro se basa única y exclusivamente en, una vacuna contra la irresponsabilidad política a nivel mundial. Y esa irresponsabilidad política es un hecho fehaciente y fácilmente medible y que además va increciendo, ¿no? Y es claramente los tipos de interés son una mentira. La Reserva Federal no respeta el tipo de interés del mercado. La Reserva Federal trata de manipular el tipo de interés a corto plazo para que pueda Estados Unidos repagar y refinanciar su deuda con cargo a inflación. Es decir, Estados Unidos tiene la ventaja competitiva, fíjate si no van a crear inflación a futuro, de que su inflación no la pagan o la pagan en cierta manera, pero muy poco los americanos. Su inflación la pagan el resto del mundo, porque Estados Unidos puede exportar inflación y además puede controlarla dentro de su país aumentando la oferta monetaria, porque si tú tienes el mundo demanda dólares, aumentas la oferta y ayudas a estabilizar el valor. Pero mientras tanto, ¿qué haces? Cargarte el resto de divisas del mundo. Fíjate los americanos lo que han hecho en el último año, cuando estaba en el mainstream
el rollo y el relato absurdo de la desdolarización, los americanos han demostrado al mundo que cuando todo el mundo está hablando de desdolarización y los BRIC en un intento de salvavidas y de hacer el ridículo, dicen que se juntan para pagarse entre ellos entre una moneda que no es el dólar, lo cual es todavía lo ridiculiza más, es cuando más dolarización ha habido. ¿Qué han hecho los americanos? Hundir el resto de divisas a mínimos históricos. El yuan lo han tirado a niveles del 2006. La libra la han tirado el yen japonés que tenían al BOJ, al Banco Central japonés, esquizofrénico perdido que ya no sabía ni qué hacer. Al euro lo han tirado. Joder, macho. Entonces, ¿qué pasa? Que los americanos se sienten muy cómodos en una situación en la cual, generando inflación, ellos mantienen el monopolio del dólar porque es la divisa refugio por excelencia y dominan el mundo económicamente y Y se además ayudan a servir su deuda. y además pagar su deuda, el resto, no solamente ellos, sino que la paga el resto del mundo y encima los tipos de interés los rebajan y dan la sensación de que han intentado controlar la inflación a nivel mundial para no generar un conflicto a nivel mundial. Pero vamos a ver, si Estados Unidos está pagando 1,5 billones de dólares solamente en intereses de la deuda, financiándose al 4-20% a estos tipos de interés, es una partida presupuestaria que dobla prácticamente a la defensa, en la cual se gastan 1 billón de dólares en el Producto Interior Bruto. ¿Qué coño va a estar la Reserva Federal tener mucho tiempo los tipos de interés altos? La Reserva Federal es el primer interesado en bajar los tipos de interés. Claro, y esa es la gran trampa. Fíjate, hace un par de años, en un círculo en el que tuve la suerte de estar, estaban ahí algunos representantes de importantes empresas financieras en España y demás, estábamos hablando un poco de lo que se venía, ¿no? Empezaban a subir en aquel momento los tipos de interés, se veía que un año que iba a ser buenísimo para la renta variable se hundía la renta variable y estaba el debate de los tipos de interés y de la inflación en aquel cónclave, ¿no? Y fíjate, hubo una reflexión que se me quedó grabada y la verdad es que la estoy viendo telegrafiada en todo lo que estamos viendo. Dijo, fíjate, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y se desató la crisis financiera, se decidió salir vía inflación, se decidió salir de aquello vía, bueno, pues tirar los tipos de interés al suelo, inundar el mercado de dólares y inundar de liquidez los mercados. Esa fue la decisión para tratar de salvar aquella situación, ¿no? Regar de dinero los mercados. Eso va a generar una crisis inflacionista de la que solo se saldrá con la hiperinflación. Eso fue lo que se dijo en aquel conclave. A mí se me quedó en la cabeza y la verdad que todo lo que estamos dibujando va en esa dirección. Por eso, tu tesis, la tesis del oro, tiene todo el sentido, la tesis del oro y de aquellos activos que se entiendan como valores refugio. El Bitcoin entra también ahí dentro de esa terna. No son excluyentes, son complementarios. Completamente de acuerdo. Y el que no lo vea no sabe ni de Bitcoin ni de oro, pero efectivamente, Bitcoin y oro son totalmente complementarios. Bitcoin ya no es ese activo, bueno, pues que parecía que había demasiado un circo detrás, ¿no? Bitcoin es un activo que capitaliza 1,5 trillones, ha superado la plata y es el noveno ya, y se acerca ya a empresas como Apple y Microsoft y Google y las FAN, ojito. O sea, no estamos hablando que cuando el mercado está en un proceso de descubrimiento, nunca un activo había subido tanto y el mercado ha descubierto muy rápido que puede convertirse el día de mañana en un depósito valor, veremos. Hay muchas cosas que hay que descubrir, pero desde luego es para tener en cuenta. Y sobre todo, Luis, oro. Pero si están los chinos, están dándonos el gran mensaje, si los chinos están comprando oro como si no hubiera mañana. Mira, voy a ver, ¿me oyes, Luis? Sí, sí, te digo perfectamente. Voy a ver si puedo subir una diapositiva de la... Espera, que lo vemos aquí. Los ETFs no están explicando el incremento de la demanda a nivel mundial de oro, ¿vale? Es que esta no es la diapositiva que quiero buscar. Mira, ya que la tengo, la explico. Mira, si vemos aquí, por región, en el año 2024, febrero del 2024, ¿vale? Sí. En Estados Unidos, Norteamérica, el volumen neto entre flujos e influjos de ETFs ha sido Sí. negativo. Menos 2,3% en la demanda agregada, menos 1,1% en Europa y en Asia ha sido el único sitio positivo, pero en total en ETFs ha habido menos 1,6%. Es decir, han salido 3.000 millones de dólares y han entrado 2.900 y han salido 3.000
125 millones de dólares, con lo cual ha habido un flujo negativo de oro a nivel de ETF. ¿Qué nos está diciendo esto? Que a nivel retail la gente pues todavía no está actuando lo suficientemente, no se está dando cuenta, aunque en Estados Unidos ya en marzo han empezado a comprar. Y si ahora cambio y pongo la que quería poner antes, que la tengo aquí al final, que se llama Gold Demand. Esto es importantísimo porque el momento en el que nos encontramos, la verdad que al menos tener las ideas claras de cómo funciona la inflación, de la situación en la que estamos y de el porqué, de los elementos de juicio que tenemos para entender cómo pueden evolucionar las cosas son importantes a la hora también de proteger nuestro patrimonio, por supuesto. Aquí la tengo. Aquí la tengo. ¿La ves? Sí. ¿Vale? Bueno, pues aquí vemos los bancos centrales en el año 2022 y 2023. Fijaos Sí. cómo han incrementado la demanda hasta los 1.000 toneladas. En 2022-2023 los bancos centrales se han inflado a comprar oro. En 2024 todavía, no tenemos datos todavía, pero todavía la demanda está incrementando. Y alguien dice, ¿por qué están los bancos centrales comprando oro? ¿Y quién está comprando oro? Pues bueno, esto es el World Gold Council, que hace un estudio de mercado del oro. Bueno, lo va actualizando, es complicado saber cómo compran los bancos centrales y tal, y lo actualizan con un cierto delay, pero bueno, la información es bastante fiable. El principal banco que ha comprado digamos que de toda la producción de oro, el 25% ha sido copada por los bancos centrales. Y dentro de ese 25%, el 25% corresponde a China. China ha sido el principal comprador de oro del año 2023 y está siendo el principal catalizador del oro en el año 2024, además de que ya están entrando los clientes retail. Por eso se explica, Luis, esta pedazo de subida del oro. Estamos hablando del oro, estamos hablando de un activo que tiene una capitalización bursátil de 15 trillones de dólares, que le saca cinco veces el tamaño de Apple y de Microsoft. Ostras, 10 veces el tamaño de Bitcoin. Es decir, una subida del oro de un 10% es todo lo agregado de Bitcoin, todo lo que ha subido Bitcoin en su historia. Con lo cual, una subida del 10% en oro es muy jodida. O sea, necesitas que haya manos muy fuertes comprando. Claro. ¿Y quién está comprando? Los bancos centrales. ¿Y sabes quién? Sobre todo eso, China. ¿Por qué compra China? Pues porque tiene que desvincularse de Estados Unidos, porque China ha visto como Estados Unidos la ha metido en una deflación. La ha llevado a la mierda, perdóname la expresión, a China. O sea, Estados Unidos, la Tercera Guerra Mundial se ha hecho vía divisas. Estados Unidos ha hundido el yuan y a continuación ha hundido a la economía americana, perdón, la economía china, que está sumisa en una profunda deflación. ¿Y qué están haciendo los chinos ahora? Aprender de sus errores. ¿Cómo? Pues diciendo, ya no vamos a provisionar tanto, por mucha divisa de refugio que sea el papel dólar, no vamos a cometer el mismo error porque los americanos van a hacer con nuestra economía lo que quieran indefinidamente. ¿Cuál es la cobertura contra el dólar? Oro. Pues vamos a comprar oro. Por eso el oro está tirando y por eso va a seguir tirando. Bueno, pues ahí queda esa tesis, Gustavo, esa tesis unida a un análisis, yo creo que muy pertinente y muy necesario de cómo está la situación actualmente, dónde están los riesgos y bueno, pues la necesidad al menos de que abramos los ojos y nos demos cuenta. Esa tesis que estás refutando mucho antes de lo que pensabas que ibas digamos, a convertir o a tener que defender. Hablabas de que el oro estaría este año en los 2.300 y prácticamente los está tocando ya antes de que lleguemos a mitad de año. Así que vamos a seguir muy pendientes, Gustavo. Yo lo que sí que te voy a pedir es que cada vez que te llame me cojas el teléfono, al menos si no abuso demasiado de tu confianza. Eso es más probable que el oro se vaya a 3.000. O sea, que imagínate lo probable que es. Pues Gustavo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Espero que a todos ustedes les haya gustado este vídeo. Y si les ha gustado, a lo mejor hasta están un poquito asustados o ya han entrado en su broker para ver de qué manera pueden comprar oro. Mira, otro día, Gustavo, podríamos hacer un vídeo sobre cómo comprar oro, cuáles son las vías que tenemos y casi hacerles una clase práctica de cómo hacerlo. Hecho. Bueno, pues mira, ya tenemos deberes para la próxima. Gustavo, muchas gracias
Y a todos ustedes, suscríbanse si les ha gustado, denle la campanita y les espero en el próximo vídeo. Adiós.